Hola a todos, bienvenidos a Voces Libres. Hoy vamos a sumergirnos en la economía colombiana. Un tema candente. Sin duda, la gran pregunta es, ¿puede Colombia lograr un crecimiento sostenible a pesar de los desafíos de corrupción? Una pregunta clave, sin duda. Y para comenzar a analizarla, creo que es importante destacar las buenas noticias. ¿Te refieres al informe del DANE? Exactamente. La tasa de desempleo ha bajado al 9.1% en octubre de 2024, Wow, continuando la tendencia a la baja desde el impacto de la pandemia en 2020. es una gran noticia. Significa que más personas tienen trabajo. Sí, exactamente. Se han añadido 311,000 nuevos empleos en comparación con el año pasado. Es un total de 23.13 millones de personas empleadas. Correcto. Lo que me parece particularmente interesante es que estos trabajos no están concentrados en un solo sector. Tienes toda la razón. El crecimiento del empleo se está dando en sectores como el comercio, la manufactura y la construcción. Eso sí que es una buena señal. Sugiere una recuperación económica más amplia y robusta. No solo un repunte en un área específica. Exacto. Y hablando de comercio, como dicen, una golondrina no hace verano. Exactamente. Necesitamos más que una sola historia para confirmar una tendencia. Correcto. Ahora, hablemos de la reacción del presidente Petro a estas cifras. En su cuenta de X, antes Twitter, celebró la noticia Sí, lo vi. y atribuyó a un alejamiento de la dependencia del petróleo. Interesante. ¿Qué opinas de esa postura? Bueno, Petro argumenta que el país se está moviendo hacia actividades productivas intensivas en trabajo. ¿Qué significa eso exactamente? Busca un crecimiento inclusivo que beneficie a los trabajadores, no solo a las grandes corporaciones. Ya veo. Y para impulsar aún más la actividad económica, ha hecho un llamado al Banco de la República para que baje las tasas de interés. Su objetivo es garantizar que los beneficios del crecimiento se distribuyan de manera equitativa. Exactamente. Pero no existe el riesgo de que bajar las tasas genere inflación. Es un riesgo que siempre se debe considerar, claro. Claro. Sin embargo, el Banco de la República debe evaluar cuidadosamente la situación. Para tomar decisiones equilibradas. Sí, entre crecimiento económico y estabilidad de precios. Ok, entiendo. Entonces, por un lado, tenemos indicadores positivos Como la disminución del desempleo. y el crecimiento en sectores clave. Pero por otro lado, Exacto, por otro lado. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre su propuesta de alejarse de la dependencia del petróleo? por supuesto, Petro argumenta que la dependencia de Colombia del petróleo la ha hecho vulnerable a las fluctuaciones de los precios internacionales Tiene sentido. y que ha limitado el desarrollo de otros sectores. Con mayor potencial de generación de empleo. Exactamente. Su propuesta se centra en diversificar la economía, ¿Cómo? invirtiendo en sectores como la agricultura sostenible, el turismo, la tecnología y las energías renovables. Entiendo. Es como si estuviera apostando por un portafolio de inversiones más diverso. Sí, en lugar de poner todos los huevos en la canasta del petróleo. Pero ¿cómo se traduce eso en actividades productivas intensivas en trabajo, Buena pregunta. La idea es que estos nuevos sectores requieren más mano de obra. en comparación con la industria petrolera? Sí, que tiende a ser más automatizada. Claro. Esto significa que el crecimiento en estos sectores podría generar más empleos. Y en teoría, distribuir la riqueza de manera más equitativa. Exactamente. Tiene sentido. Pero no existen riesgos asociados a este cambio. Claro que sí. Por ejemplo, ¿qué pasa con las empresas que dependen de la industria petrolera? Y los trabajadores, por supuesto. ¿Cómo se asegura Petro de que esta transición sea justa? Son preocupaciones válidas. Y es precisamente por eso que Petro ha enfatizado la necesidad de una transición gradual. Gradual. Sí, y planificada. Ya veo. Se habla de programas de capacitación para trabajadores. Del sector petrolero. Sí, incentivos para crear nuevas empresas en los sectores prioritarios, E inversión en infraestructura. para apoyar el desarrollo de estas nuevas áreas. Suena ambicioso. Pero, volviendo a la realidad actual, no podemos ignorar el problema de la corrupción. De acuerdo. Este caso de las clínicas fantasma nos plantea serias dudas sobre la gestión de los recursos públicos. Es cierto. ¿Cómo puede Petro hablar de desarrollo económico si no se puede confiar en que el dinero público se utilice bien? Es una contradicción que no podemos ignorar. Claro. Y es aquí donde entra la importancia de fortalecer las instituciones, ¿Para qué? promover la transparencia y asegurar la rendición de cuentas. Entiendo. Sin un sistema judicial sólido, sin mecanismos de control. Cualquier esfuerzo por impulsar el crecimiento se verá socavado. Por la corrupción, exactamente. Totalmente de acuerdo. Es como intentar construir una casa sobre cimientos inestables. Hoy de analogía. Ahora, cambiando un poco de tema, me gustaría retomar la idea de las observaciones de Joan Inciso.
Sí, sobre la gente en las calles. Él argumenta que si la gente va a conciertos, eventos deportivos y sale a cenar, Es una señal de bienestar económico. a pesar de las críticas al gobierno. Es un punto interesante. ¿Crees que estas observaciones pueden realmente contradecir los datos oficiales? O las opiniones de los expertos. Claro. Bueno, si bien no debemos descartar la percepción de la gente. Es importante recordar que las experiencias individuales pueden ser muy diversas. Y no siempre reflejan la realidad general. Por ejemplo, el hecho de que algunos puedan ir a un concierto no significa que no haya pobreza. Ni que la economía esté en auge. Claro. Es como mirar a través de un pequeño agujero y pensar que se ve todo el panorama. Exacto. Necesitamos una visión más amplia. Para comprender la complejidad de la situación, Sí, y para eso es fundamental analizar una variedad de datos. incluyendo indicadores económicos, sociales y ambientales. Y las experiencias de diferentes grupos de la población. Y por supuesto no podemos olvidar el factor político. Claro que no. La confianza en el gobierno, la estabilidad institucional, Son claves para el desarrollo. juegan un papel fundamental. Completamente de acuerdo. La economía no existe en el vacío. Está influenciada por muchos factores. Políticos, sociales y culturales, que debemos tener en cuenta para comprender su funcionamiento. Y sus perspectivas de futuro. Exactamente. Y hablando de perspectivas de futuro, ¿qué opinas sobre las posibilidades de éxito de la propuesta de Petro? Para transformar la economía. ¿Sí? ¿Es realmente factible un cambio tan radical? Son preguntas complejas. ¿Y qué papel juega la lucha contra la corrupción en este proceso? Son preguntas que requieren un análisis profundo, por un lado. Son preguntas que requieren un análisis profundo. Por un lado, la visión de Petro de una economía más diversificada y sostenible es atractiva. Podría generar beneficios a largo plazo. Sí, pero por otro lado, la implementación de un cambio tan radical, Enfrenta muchos desafíos. exacto, como la resistencia de los sectores que se verían afectados La necesidad de atraer inversión extranjera y la capacidad del gobierno para gestionar la transición. de manera efectiva. Sí, Y por supuesto, no podemos olvidar el elefante en la habitación. la corrupción. Exactamente. Si el gobierno no logra controlarla. Y asegurar que los recursos públicos se usen bien. Cualquier esfuerzo por transformar la economía estará destinado al fracaso. Totalmente de acuerdo. La lucha contra la corrupción es indispensable para el desarrollo económico, No solo porque desvía recursos sino también porque erosiona la confianza en las instituciones, y crea incertidumbre. que desalienta la inversión. Es como intentar correr una maratón con una mochila llena de piedras. Me gusta esa analogía. La corrupción te lastra. Te impide avanzar. Exactamente. Y en el caso de Colombia, la corrupción no es solo un problema económico. También es social y político. Correcto. Socava la democracia, debilita el Estado de Derecho. Y genera desconfianza en la clase política. Así es. Y volviendo a la pregunta inicial de nuestro deep dive. Sobre el crecimiento sostenible. Sí. ¿Crees que Colombia puede lograrlo en medio de estos desafíos de corrupción? ¿O es una utopía pensar que se pueden lograr ambas cosas al mismo tiempo? Esa es la pregunta. No creo que sea una utopía, En serio. pero sin duda es un desafío enorme. Requiere un compromiso real de todos. De todos. Sí, del gobierno, del sector privado, la sociedad civil, Y cada uno de nosotros. como ciudadanos. ¿Y qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para contribuir a la lucha contra la corrupción? Buena pregunta. A veces puede parecer una batalla perdida. Donde los poderosos siempre ganan. Es cierto que la corrupción puede ser desalentadora, Sí. pero no podemos resignarnos a la impotencia. ¿Qué podemos hacer entonces? Hay muchas cosas. Por ejemplo, podemos informarnos. Mantenernos informados. Sí, denunciar los casos de corrupción que conozcamos. Exigir transparencia. A nuestros gobernantes. Sí. Y participar en la vida pública. Ser ciudadanos activos. Exactamente. Y no olvidemos la importancia de la educación. Totalmente de acuerdo. Formar ciudadanos éticos y conscientes. Es fundamental para una sociedad más justa. Y transparente. Sin duda. Bueno, creo que hemos tenido una conversación muy interesante sobre la economía colombiana. Yo también lo creo. Hemos analizado datos, contrastado perspectivas. Y explorado los desafíos Y oportunidades. que enfrenta el país. Espero que nuestros oyentes hayan encontrado este deep dive informativo. Y estimulante. Sí. Me gustaría agregar que, a pesar de los desafíos, soy optimista sobre el futuro de Colombia. De verdad. Sí, el país tiene un gran potencial. Humano y económico. Y si se logra superar la corrupción, podrá alcanzar un desarrollo sostenible e inclusivo. Para todos.
Exactamente. Gracias por tu tiempo y tus insights. Gracias a ti por la invitación. Y a todos nuestros oyentes les recordamos que pueden suscribirse a Voces Libres Y activar las notificaciones. para no perderse nuestros próximos análisis. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo episodio.